En el edificio del tribunal reinaba el silencio. El guardia no tenía necesidad de permanecer de pie, no había nadie que revisar. Se sentó en una silla y abrió una revista. De repente, la puerta se abrió. Se tuvo la sensación de que a quien la abría le costaba mucho esfuerzo. El guardia se levantó de un salto y corrió hacia la pesada puerta de roble, empujándola con cuidado. En el umbral estaba un niño de unos 6 años, delgado, con la rodilla raspada y grandes ojos tristes en los que se podía leer determinación. El niño abrazaba a un viejo conejo de peluche. ¿Qué quieres?, preguntó el guardia severamente. Los niños no tienen lugar en el tribunal. Necesito ver a mi papá, balbuceó el niño y corrió hacia el torniquete. Se deslizó hábilmente bajo la barrera y se dirigió hacia el interior del edificio. Detente. El guardia corrió tras el chico. El niño corría por el pasillo, luego se detuvo bruscamente frente a la oficina del juez. Sin pensarlo 2 veces, agarró el picaporte y tiró de la puerta hacia sí. El guardia no logró alcanzar al niño, llegó en el momento en que ya estaba dentro de la oficina. Juez Moreno, yo. Entró como un torbellino. Ni siquiera pude parpadear. Papá. Gritó el niño y corrió hacia el juez. Realmente eres mi papá, ¿verdad? El juez Moreno se levantó de su escritorio y miró al pequeño. Una imagen apareció en su mente, tenía 5 o 6 años, acababa de descubrir que su padre era el conductor del camión que entregaba productos en la tienda cerca de su casa. Corrió hacia ese hombre con los mismos sentimientos. Pero él se apartó y, llamándolo estúpido, comenzó a descargar cajas de cerveza. A sus 37 años, aún recordaba eso como si hubiera sucedido ayer. El juez miró a los ojos del niño. ¿Dónde los había visto antes? Ojos tan familiares. Claro. Era el niño del orfanato. A menudo visitaba ese lugar. Incluso lo llamaban el benefactor del orfanato. La caridad era una parte importante de la vida del juez Moreno. Levantó al niño en sus brazos, miró una vez más sus ojos profundos y sonrió. Hijo, finalmente me has encontrado, dijo. La secretaria y el guardia se quedaron boquiabiertos de asombro. Gustavo Moreno y su madre vivían en la casa de su abuelo. Aunque a menudo gruñía, amaba a su hija y nieto incondicionalmente. La pobreza era una compañera constante de la familia. El abuelo pescaba y vendía pescado en el mercado del pueblo, mientras que la madre trabajaba para un granjero. Gustavo nunca había visto a su padre, ni siquiera sabía quién era. Su madre siempre cortaba de raíz todos sus intentos de saber algo sobre ese hombre. Con el tiempo, el niño dejó de preguntar. Luego, los chicos del barrio decidieron gastarle una broma al inocente Gustavo Moreno y le dijeron que el conductor Bruno, quien entregaba productos en la tienda local, era su padre. Él les creyó. Ansiaba tanto tener un padre en su vida, un padre real. Pero el pequeño Gustavo solo recibió otra herida infantil cuando corrió hacia ese conductor de camiones enfadado con gritos de alegría. Lloró durante 2 horas en el desván de su vieja casa y allí se quedó dormido. La madre y el abuelo estaban desesperados tratando de encontrar a Gustavo. La vida cambió drásticamente cuando murió el abuelo. Se fue de pesca y no regresó. Lo encontraron en el bote. Logró atarlo antes de regresar de su faena. Su corazón simplemente dejó de latir, eso fue todo. Nada ataba ya a la madre y al hijo a ese pueblo olvidado por Dios. La madre decidió mudarse a la ciudad. El dinero era escaso, pero decidió arriesgarse. En la ciudad había más oportunidades para ella y su hijo. Todo salió bien desde el principio. La madre consiguió trabajo como limpiadora en la escuela. Justo en esa escuela empezó a estudiar Gustavo. Vivían en un anexo del edificio escolar, donde solía vivir el vigilante. Pero el antiguo puesto de vigilancia había estado vacío durante varios años. Y luego Yolanda se casó con un maestro de la escuela. Gustavo tuvo una hermanita llamada Conchita.
Gustavo estudiaba bien, captando todo al vuelo. Estaba decidido a conseguir una buena profesión y salir de la pobreza. Un día le preguntó a su madre: ¿qué es ese edificio frente a nuestra casa? Es un orfanato, respondió la madre. Allí viven niños que no tienen a nadie en este mundo. ¿Ves? Hay 2 edificios. En uno viven los más pequeños y en el otro los niños desde los 3 años. ¿Por qué no tienen a nadie?, preguntó Gustavo. Así son las cosas. Han muerto, por ejemplo, todos, no hay nadie para cuidar a los pobres. El niño se entristeció. Quería hacer algo bueno por esos niños, pero no sabía qué ni cómo. Una vez iban él y su hermanita pasando junto al cercado del orfanato y notaron que una niña pequeña con el pelo rizado lloraba, apoyada en un árbol. ¿Por qué lloras?, le preguntó Conchita. Hoy se llevaron a Miguel a casa, y yo seguiré viviendo aquí toda mi vida. Las lágrimas caían a borbotones por las mejillas sonrojadas de la niña. No llores, te regalaré mi conejito. Es mágico y cumple deseos. La niña metió el peluche de felpa entre los barrotes del cercado. ¿De verdad? ¿Dejó de llorar por un momento?, preguntó la niña. Sí, de verdad. ¿Cómo te llamas? Elena. Conejito, protege siempre a Elena y tráele suerte, dijo Conchita. Él lo hará. Siempre llévalo contigo y no se lo des a nadie, entonces todo será muy bueno en tu vida. Continuaron su camino, pero el rostro de esa niña se quedó grabado en la mente de Gustavo, especialmente por las noches, a veces acostado sin poder dormir. Pasaron los años. Gustavo ingresó en la Facultad de Derecho. El joven subió rápidamente por la escalera profesional. A los 30 y pocos años ya era juez moreno. Se quedó en la ciudad a la que se habían mudado él y su madre desde el pueblo. El padrastro y la madre se mudaron a la ciudad vecina. Allí al antiguo maestro le ofrecieron un puesto en una escuela privada cerrada. Esto ocurrió cuando el chico aún estaba en la universidad. Gustavo alcanzó la meta que se propuso desde su infancia, cuando aquel conductor de camión bigotudo y enojado lo empujó bruscamente y lo llamó tonto. Se convirtió en un hombre exitoso con una gran fortuna. Dedicando por completo su vida a su carrera, a los 37 años todavía no había formado una familia, aunque si hubiera chasqueado los dedos, habría tenido un montón de bellezas a su disposición. Pero su dedo estaba firmemente presionado sobre el martillo, que era parte integral de cualquier proceso judicial. Nadie hubiera pensado que un juez con una mirada impenetrable pudiera hablar así con algún chico en una camiseta arrugada y una rodilla raspada. «Vamos», dijo Gustavo, sosteniendo al chico con facilidad con una mano. «¿A dónde?», preguntó el chico en voz baja. «Al refugio», respondió el juez brevemente. La secretaria y el guardia se miraron entre sí. El juez moreno simplemente no quería causarle dolor al chico y ahora simplemente lo devolvería al refugio. Causaría el mismo dolor, pero un poco más tarde. Eso pensaban estos dos. ¿Por qué al refugio?, preguntó el chico con lágrimas en los ojos. Necesito informar a todos que me encontraste, arreglar algunas formalidades. ¿Formalidades? El chico parecía perplejo. ¿Son malas? No, un poco tediosas, pero no malas, se rió Gustavo Moreno. De repente, echó un vistazo al conejo de peluche que el niño siempre tenía consigo. En el pecho lucía una inscripción bordada moreno. Gustavo sintió como los pelos de su nuca se erizaban y un escalofrío le recorría la espalda. No podía ser. ¿Acaso ese mismo conejo que la pequeña Conchita le había regalado a la niña del refugio? ¿Cómo se llamaba ella? Ah, sí, Elena, la niña de la luna. ¿De dónde sacaste este conejito, chico?, preguntó Gustavo, sentando al chico en el coche. Ha estado conmigo desde que nací, sonrió él. Supongo que mi mamá me lo regaló, y luego, lo dejó en el refugio. Podía tener unos 6 años,
pero razonaba como un adulto. El corazón de Gustavo se encogió. Este chico siempre sabía lo que hacía. Todo en su vida estaba en orden. Pero ahora el juez estaba actuando de manera completamente atípica. ¿Qué le estaba pasando? ¿Por qué este chico estaba provocando tal respuesta en su alma? Como si fuera realmente su hijo perdido hace tiempo. Quizás simplemente veía en este vagabundo a sí mismo. Quizás. Juez Moreno, ¿se da cuenta de lo que está haciendo?, preguntó el señor Fernández, el director del orfanato, empujando sus anteojos hacia arriba en su nariz. Este es solo un niño. Estoy al tanto, señor Fernández, respondió Gustavo tranquilamente. Quiero que Vito Moreno se convierta en mi hijo legalmente. Iniciaré el proceso hoy, creo que para el lunes todas las formalidades estarán resueltas. Pero el lunes ya es dentro de 2 días. Es más que suficiente si no se pospone la solicitud y se actúa de inmediato. El director entendía, para el juez, con sus conexiones e influencia, esto era cuestión de 5 minutos. ¿Puedo llevar al niño este fin de semana? Y el lunes lo traeré aquí para completar todos los trámites. Creo que sí, respondió el viejo director, acercando un formulario a su interlocutor. Debes completarlo. Es lo establecido. Sin problema, dijo Gustavo tomando una pluma. Ya se estaba preparando para irse cuando de repente recordó. Señor Fernández, ¿me podría decir si guardan los expedientes personales de los alumnos de hace años? Digamos, de hace unos 20 años. Sí, por supuesto, los expedientes se guardan hasta 50 años. ¿Y qué? Hace poco más de 20 años vivía aquí una niña, con rizos. Elena. No conozco su apellido. Yo mismo era solo un niño entonces, pero todavía recuerdo sus ojos tristes, llenos de esperanza. Resulta que eres un romántico, juez Moreno. Llevo aquí 10 años trabajando. Una chica llamada Elena se graduó bajo mi supervisión. Acababa de empezar a trabajar en el refugio. Pero la recuerdo. Era algo solitaria, siempre dibujando. Creo que sus cuadros todavía están colgados en la sala de juegos para los niños. ¿Sigues el destino de tus alumnos después de que dejan el refugio?, preguntó Gustavo pasándose la mano por el cabello. Bueno, depende de las circunstancias. Algunos son problemáticos, así que tenemos que hacerlo, pero en general, no. Entiendo. ¿Podría saber el nombre completo de esa graduada, Elena? Bien, tengo tu número. Pediré a mi secretaria que me ayude con eso. Tan pronto como tengamos información, te la enviaré. Está bien, gracias, señor Fernández. Que tenga una buena noche. Adiós, señor Moreno. Vito estaba sentado en el pasillo en un banco de madera esperando a Gustavo. ¿Y bien, campeón, nos vamos a casa?, le guiñó el ojo. ¡Hurra! ¿Y dónde está tu casa? ¿Aquí mismo en la corte? No, chico, tengo una casa normal. El hombre tomó la mano del chico. Gustavo no sabía qué hacer con el niño. Comenzó a recordar a su hermana. Ella era 8 años menor que él. Gustavo recordaba que le leía cuentos. Conchita escuchaba, conteniendo la respiración, especialmente si era algo emocionante. Gustavo leía con diferentes voces, representando al lobo, a la pobre cabra o incluso al ratoncito. Su hermana reía a carcajadas, agarrándose el estómago, y pedía más y más. Cenaron en el kiosco. Gustavo ordenó comida de un restaurante. «¡Uf, qué carne tan picante!», exclamó Vito. ¿Es de dragón o qué? ¿Por qué de dragón?, preguntó Gustavo riendo. Porque escupen fuego. Seguro que su carne es tan picante como el fuego. El niño se acercó al vaso de agua. Entendido, la próxima vez te pediré sin pimienta. Toma un pan de queso. Seguro que no es inflamable. ¿Vamos a vivir juntos?, preguntó de repente Vito. Sí.
compañero, juntos. ¿Crees que lo lograremos? Lo lograremos, aseguró el niño y comenzó a comer el pan. En el bosque había silencio. Solo se escuchaba el suave sollozo de una joven inclinada sobre una pequeña colina de tierra. Desde su cima se alzaba una simple cruz de madera, sin fotos, sin placa. En la colina yacían flores frescas. Perdóname, mi pequeño, por no protegerte, dijo la chica entre lágrimas. Me culpo todos estos años por no despertarme a tiempo. Ni siquiera me dejaron despedirme de ti. ¿Por qué Diego hizo esto conmigo? Simplemente dijo que habías muerto y te enterró aquí en esa fatídica noche, unas horas después de tu nacimiento. Elena visitaba este lugar regularmente. Recordaba a su bebé, la noche en que nació. Durante muchos años, había jugado esa escena en su mente una y otra vez. Estaba completamente sola en la cabaña del bosque. Diego aún no había regresado de cazar. ¿Por qué había ido con él? Pronto tendría que dar a luz. Todo comenzó tan rápido que Elena ni siquiera se dio cuenta de que el bebé estaba listo para salir. Intentó llamar a Diego, pero no había señal. Tampoco pudo comunicarse con la ambulancia por la misma razón. La pobre chica no sabía qué hacer. Las contracciones comenzaron alrededor de las 4 de la tarde y para la medianoche el bebé había nacido. Estaba débil, apenas lloraba. Elena estaba muy cansada, así que se quedó dormida abrazando a su hijo. Cuando se despertó, estaba amaneciendo. El niño ya no estaba a su lado. Elena se levantó de un salto y empezó a buscar entre la tosca cama. No había rastro del bebé. Tampoco estaba Diego en la cabaña. La chica salió afuera. Los pájaros del bosque cantaban suavemente, como deseándose buenos días entre ellos. El auto de Diego estaba cerca de la cabaña. Significaba que había regresado de cazar. De repente, el chico emergió de entre los arbustos de enebro joven con una pala en la mano. «Diego, ¿dónde está nuestro hijo?», gritó Elena y corrió hacia él. Su estómago respondió con dolor. «Elena, cariño, nuestro bebé, él, murió. Cuando entré en la casa, no estaba respirando y estaba frío como el hielo. No quería que vieras eso, así que simplemente lo enterré aquí, en el bosque». «¿Qué? Eso no es verdad. Es por tu culpa. No debería haber venido a este lugar remoto. Ni siquiera pude llamar a una ambulancia. Mi bebé nació en esta maldita cabaña en el bosque. ¿Por qué no me despertaste, desgraciado?». Elena golpeaba al chico con los puños en su amplio y fuerte pecho. «Lo siento, no pude. Sé que tengo la culpa. Tal vez si estuvieras en la clínica, todo habría sido diferente. Nunca te importó nuestro hijo». Continuó gritando la chica histérica. «Realmente, ni siquiera te importo yo. Todo lo que quieres es beber cerveza con tus amigos y cazar. Te odio». Elena se sentó en la hierba húmeda todavía cubierta de rocío y lloró, encogiéndose en una bola. Luego, de repente, se levantó. «¿Dónde está mi hijo?», exigió una respuesta. «Está cerca de aquí. Si quieres, puedo mostrarte. Estaremos visitando su tumba». Él llevó a Elena a un viejo pino. Allí había un montículo de tierra fresca. La chica se arrodilló y se inclinó sobre ese montículo, como si estuviera sobre la cuna de su bebé. «Mi pequeño. No te protegí, no te protegí. Perdóname». Diego fumaba a un lado, sin mirar a la chica que estaba llena de sufrimiento. En su rostro no se podía entender si le dolía mirar a Elena o si realmente le daba igual. «Haz una cruz», dijo Elena a Diego y se dirigió hacia la casita. La chica ató la cinta que había preparado para su hijo en un árbol junto al camino, para asegurarse de dónde girar. Sabía que vendría aquí muchas veces más para poner flores en la tumba de su recién nacido hijo y llorar durante horas. Se separó de Diego tan pronto como llegaron a casa.
Simplemente recogió sus cosas y se fue a vivir con una amiga. Él no la detuvo. Aparentemente, realmente le importaba poco ella y también su pequeño. Elena estaba de nuevo aquí, en este maldito bosque que se llevó la vida de su angelito. A veces pensaba que era solo una pesadilla, que su hijo estaba vivo y que vendría corriendo hacia ella por detrás y le taparía los ojos con sus tiernas manos. Pero eso no sucedió. Todavía solo una colina con flores frescas sobre ella. Casi inmediatamente después de la cena, Vito se quedó dormido. Al principio los chicos lo llevaron a un lado y le dijeron en voz baja que su padre era juez, por eso él protegía el refugio, pero no quería adoptar al niño. Hubo un alboroto y luego Vito aprovechó el momento oportuno y corrió directamente hacia el edificio del tribunal. Y luego esa sensación inefable de felicidad de que ahora tenía un padre. Para Vito no importaba. Si era juez o conserje, solo quería ser el hijo de alguien. Quería vivir en una familia. Eso es lo que todos los niños del refugio querían más que nada en el mundo. La cena abundante terminó de agotar al chico. Se quedó dormido directamente en la mesa. Gustavo llevó al niño a la sala de estar. Gradualmente se acostumbraba a la idea de que ahora tenía un hijo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo iba a criar al niño solo? Por alguna razón, estos pensamientos no lo asustaban demasiado. Era como si estuviera esperando que algo sucediera, algo que les ayudaría a él y a Vito a tener la mejor vida posible. El recién estrenado padre estaba sentado en el sofá junto al niño dormido, dando vueltas en sus manos a un conejo de peluche. De repente sintió algo dentro del juguete. Era como una bolita. Recordaba que el conejo tenía una cremallera oculta, lo recordaba desde que su hermana jugaba con él. Ella amaba ese juguete, incluso le pidió a su mamá que bordara su apellido para que nadie lo confundiera con el suyo y se lo llevara. Gustavo abrió cuidadosamente la cremallera. Dentro, entre el relleno suave, había realmente una bolita de plástico formada por dos mitades. Con un movimiento ligero de los dedos, el hombre la abrió y encontró dentro una hoja de papel doblada varias veces. Había un retrato, su retrato. Sí, era su retrato, tenía unos 15 años en él. Su hermana nunca había amado dibujar, y este dibujo claramente estaba hecho con amor y gran habilidad. Lo había hecho claramente un niño talentoso. ¿Realmente lo había hecho esa misma niña, Elena, con sus rizos desobedientes y sus grandes ojos tristes? ¿Elena es realmente la madre de Vito? Él dijo que lo encontraron junto con un juguete. ¿Pero por qué ella abandonaría a su bebé? Ella sabe muy bien lo que significa ser huérfano y no recibir amor de los padres. ¿Las circunstancias la obligaron? Gustavo decidió encontrarla a toda costa, al menos para saber dónde está y qué está haciendo. Diego regresó a la cabaña en el bosque a la 1:30 de la madrugada. De inmediato se dio cuenta de que algo había sucedido. Había un olor extraño en la cabaña. Elena estaba en la cama, abrazando algo. ¿Qué es eso? ¿Una almohada? Se acercó y iluminó con su teléfono. Oh no. Es un bebé. Mientras él estaba cazando, su novia había dado a luz. Ella sola, sin ayuda médica. Los pensamientos de Diego se agitaron como bestias salvajes enjauladas. Nadie sabe que el bebé ha nacido, la chica no se registró en la clínica. Deja que piense que murió. Es más fácil vivir sin una columna vertebral, y Diego no quería perder a Elena. Diego actuó rápidamente. Con cuidado tomó al recién nacido. Era tan débil, tan pequeño, que por un momento se quedó sin aliento, pero luego lo envolvió en una manta de lana que estaba cerca, y también metió el conejo favorito de Elena allí. Ella lo llevaba a todas partes como si fuera un niño. La noche permitía conducir rápido, sin atascos en la carretera. Diego sabía a dónde ir. Estacionó el auto un poco lejos y se acercó al edificio. Sin dificultad, encontró el box y colocó cuidadosamente al pequeño bulto cálido allí, luego corrió hacia el auto.
Al regresar al bosque, comenzó a construir una tumba ficticia. Al acercarse a la cabaña, se encontró con su Elena. Nadie puede decir si el chico lamentó lo que hizo. Simplemente no pudo deshacerse del bebé y mantener a la chica a su lado. Los conocidos les dijeron a Elena que Diego se había ido a algún lugar y que habían perdido su rastro. A la chica no le importaba. Se dio cuenta de que no lo amaba de verdad. El cielo los había unido solo para que naciera su hijo, pero también se lo llevó. En el refugio reinaba el silencio. Los niños ya estaban durmiendo. La enfermera de guardia estaba sentada en su puesto, tratando de vencer al sueño leyendo. De repente, sonó el timbre, indicando que alguien estaba en el box. La joven enfermera sacó al bebé, envuelto apresuradamente en una manta de lana. Los médicos no tenían muchas esperanzas de que el niño sobreviviera, era muy débil. Pero Vito sobrevivió. Así lo llamó la enfermera de guardia que encontró al bebé en el box. Le dieron el apellido que estaba bordado en el juguete que estaba junto a él. Vito Moreno suena muy afirmativo, declaró la madrina del bebé. Quizás gracias a ese nombre, el pequeño débil, nacido en la cabaña del bosque, sobrevivió, se fortaleció y se convirtió en un niño maravilloso con ojos profundos. El sábado por la tarde, Gustavo llevó a Vito al parque de atracciones y concertó una cita con su mejor amigo, José. Él era el director médico de la clínica pediátrica. «Wow, amigo, te pasaste. ¿Cómo te atreviste a adoptar al chico de repente? ¿O hay algo que no sé?» José no podía actuar de otra manera. Entró directamente en mi consultorio como si alguien lo estuviera guiando allí. Cuando miré a sus ojos, supe de inmediato, debemos estar juntos. Por lo general, eso es lo que dicen sobre las chicas, se rió José. Déjalo ya. Vaya bromista. Gustavo le dio una palmada en el hombro a su amigo. «Sabes, propongo que examinemos al chico mañana», se puso serio José. «¿Qué? ¿Parece enfermo?» «No, pero solo para asegurarnos de que todo esté bien. ¿Qué te parece a las 12? Te encontraré en el vestíbulo». «Está bien, Doc, podrías convencer hasta a un muerto». Gustavo le dio otra palmada en el hombro. El fin de semana pasó volando. Vito ya estaba dormido cuando llamó José. «¿Por qué no me lo dijiste de inmediato, amigo?» Comenzó él sin rodeos. «¿Qué cosa no dije?» Se sorprendió Gustavo. «¿Qué Vito es tu hijo? Te digo que la adopción será oficial». «No hablo de eso. Hablo de parentesco biológico. El chico es tu hijo. Tomamos una muestra de ADN por si acaso». «José, estás bromeando. Eso no puede ser. No tengo hijos. Y hace tiempo que no tengo ni mujer. Inventaste eso del hijo. Pero recuerda lo que pasó en tu vida hace unos 7 años. Quizás recuerdes alguna belleza apasionada. Déjalo ya, José. Siempre con tus bromas». Hablaron un poco más y se despidieron. Gustavo no pudo dormir esa noche. Las palabras de su amigo no salían de su cabeza. ¿Cómo podría Vito ser su hijo? ¿Qué había pasado en su vida hace 7 años? Comenzó a recordar. Estaba Leticia. Sí, Leti le había hecho perder la cabeza. En aquel entonces Gustavo aún no era juez, podía permitirse esas locuras en la vida. Incluso había pensado seriamente en casarse con ella, hasta quería proponérselo. Pero no funcionó. Esa noche, Gustavo volaba hacia su hada de fuego con un ramo de flores y un anillo en una caja de terciopelo en forma de rosa. Quería sorprenderla y no le avisó a la chica que vendría. Estaban en el porche de su casa, su Leti y algún motociclista en chaqueta de cuero y gorra negra. Estaban besándose apasionadamente, sin notar a nadie ni nada a su alrededor. Los jóvenes estaban claramente absortos el uno en el otro completamente. Gustavo se sintió quemado por dentro. Ella le correspondía. Y esas noches inolvidables.
¿Simplemente estaba jugando con sus sentimientos? Pero, ¿cuándo había conseguido ese motociclista? ¿O estaba antes que él, se separaron y luego volvieron a estar juntos? Solo podía especular. Gustavo arrojó el ramo y la cajita con forma de rosa justo en la hierba al lado de la rueda de su coche, giró bruscamente el volante y se dirigió a casa. Acercándose ya, cambió de opinión repentinamente y decidió ir al primer club nocturno que encontrara. Ansiaba bebida y música alta que ahogara su dolor aunque fuera un poco. La sala retumbaba. Los jóvenes se desataban por completo. ¿Qué más hacer en una noche de viernes? Claro, divertirse y encenderse. Gustavo notó de inmediato a una chica sentada sola en una mesa. Ordenó y se tragó un doble whisky de golpe, luego se acercó a la hermosa solitaria. ¿Está libre aquí?, preguntó Gustavo, encendiendo todo su encanto, tratando de hablar lo más despreocupadamente posible. Sí. Mi novia discutió con su chico y me dejaron. ¿Y tú no discutiste con el tuyo entonces? No. Porque no lo tengo. Se rió suavemente ella. Soy Gustavo, dijo el joven y se sentó frente a ella. L, sonrió la desconocida. L. Suena bonito. En ese momento, a Gustavo no le importaba en absoluto cómo se llamaba esa belleza. Simplemente quería emborracharse y olvidar por un momento sus penas en sus brazos. Y lo logró. Ella era tan joven, tan deslumbrantemente hermosa. La chica no preguntaba nada, simplemente desapareció de su vida, como desaparece una sombra al mediodía. Cuando Gustavo se despertó, ella ya no estaba. Desde entonces, Gustavo no tuvo relaciones serias. Se sumergió en su trabajo y, además, avanzó rápidamente en su carrera. Ya no tenía tiempo para aventuras amorosas. No era adecuado para el juez Moreno perseguir a jóvenes bellezas que solo querían aprovecharse de su posición y dinero. Eso no era para él. En su corazón, este hombre seguía siendo un romántico, dispuesto a escalar una roca para rescatar a esa única persona de las garras del dragón, la que al mirarla el corazón se le detendría y las mariposas comenzarían a revolotear por todo su cuerpo. Pero, lamentablemente, Gustavo aún no había conocido a esa persona. Fue ella entonces, pensó Gustavo, acostado sin dormir, Elena, la madre de Vito. Esa niña con ojos llorosos tras la cerca del orfanato. ¿Por qué no lo encontró ella? ¿Por qué no dijo que esperaba un hijo? Tal vez ni siquiera sabía que el bebé era de Gustavo. L, ella misma se llamaba L. Perfectamente podría ser Elena. El corazón de Gustavo latía con fuerza, como si quisiera saltar de su pecho. Por alguna razón, dentro de él se sentía dulce y dolorido. Así es como se siente cuando regresas de un largo viaje a tu ciudad natal o a tu hogar amado. Gustavo tomó el teléfono. Elena Sánchez leyó nuevamente el mensaje del director del orfanato. ¿Dónde encontrarte, Elena Sánchez? Gustavo sabía que la encontraría, y rápido. Con sus conexiones. Todos los asuntos relacionados con la adopción de Vito habían sido resueltos. Ahora podía buscar a su madre. Gustavo podía permitírselo, después de todo, había comenzado sus vacaciones. Qué coincidencia que el pequeño Vito entrara en su vida justo el último día laborable. No sabía qué quería preguntarle a Elena. No iba a juzgarla, pero aún así quería saber qué la llevó a abandonar a su hijo. Gustavo se dirigió a la dirección indicada. Elena vivía en un barrio remoto, en las afueras de la ciudad. Las casitas de 4 pisos se amontonaban una sobre otra, apenas dejando espacio para pasar entre ellas. La pobreza miraba a Gustavo desde cada esquina, pero eso no le importaba, lo que él ansiaba era ver a aquella que pasó por su vida como una luciérnaga en la noche, aquella que hace unos años renunció a su recién nacido hijo. Gustavo estacionó el auto y se dirigió al edificio indicado. Marcó el número de la puerta. ¿Quién? Se escuchó una voz femenina un poco áspera. ¿Puedo ver a Elena Sánchez?
La voz de Gustavo tembló un poco. Él está en el trabajo, respondió la mujer en el intercomunicador. ¿Y dónde? ¿Dónde trabaja? En el café El Rinconcito de las Tres Palmeras. A 2 cuadras de aquí, murmuró la interlocutora poco comunicativa y colgó. El café resultó ser bastante acogedor, las mesas rodeaban una isla ovalada con 3 palmeras. El piso estaba pintado del color del mar. Daba la impresión de que las mesas estaban justo sobre el agua. Había bastante poca gente. Solo 2 parejas estaban sentadas en las mesas charlando animadamente. «Hola», saludó la camarera con el pelo cuidadosamente recogido en un uniforme impecable. ¿Han reservado mesa? No, Gustavo se desconcertó y echó un vistazo al distintivo de la chica, Elena. Virgen María. Era ella. Permítame acompañarlo a una mesa muy cómoda. La camarera se dirigió a lo largo de las mesas con pasos ligeros, como si estuviera deslizándose por el suelo. ¿Está esperando a alguien o estará solo? Solo. Para ser honesto, no planeaba quedarme. Llegaron a la mesa. Dime, ¿eres Elena Sánchez? Preguntó Gustavo mientras se sentaba. Sí, así es, respondió la chica ligeramente desconcertada. ¿Y usted? Mi nombre es Gustavo. Gustavo Moreno. ¿Podemos hablar en algún lugar tranquilo? Es muy importante. ¿Tiene algo que ver con mi trabajo? Espero que mi vecina Reina no haya hecho nada. No, solo necesito hablar contigo sobre lo que sucedió hace algunos años. No te preocupes, no estás en peligro. Solo necesito aclarar algo. Salgo a las 7, dijo Elena en voz baja. ¿Dónde podemos encontrarnos? Pasaré por ti a las 7 y decidiremos, dijo Gustavo. Por favor, tráeme una taza de café, sin leche ni azúcar. De acuerdo, Elena se deslizó rápidamente entre las mesas. Gustavo llegó 5 minutos antes de las 7. Elena salió del café a las 8 en punto. La chica estaba vestida muy sencilla, jeans y una camiseta oscura, con un pequeño bolso gris colgado sobre el hombro. Gustavo salió del coche. Si no te importa, podemos hablar directamente en tu coche, sugirió la chica. No me importa, solo alejémonos un poco de aquí, abrió la puerta. ¿De qué querías hablar conmigo? Preguntó directamente Elena. Sobre tu hijo, respondió Gustavo en voz baja. Elena se estremeció. ¿Cómo sabes que tuve un hijo? Elena se quedó sin aliento. Es una larga historia. ¿Dónde está el conejo de peluche que tanto amabas cuando eras niña? Tú. Pareces algún tipo de mago. Elena se arregló un mechón de pelo que se había soltado detrás de la oreja. Me haces preguntas tan extrañas que solo yo debería saber, pero, al parecer, la información fluye como el agua. ¿Dónde está ese conejo? Está enterrado junto a mi bebé. Allá, en el bosque. Así me lo dijo mi exnovio. Espera. ¿No abandonaste a tu bebé y lo dejaste en un orfanato? Por supuesto que no. ¿De qué estás hablando? Todavía voy al cementerio a visitar la tumba de mi hijo. ¿Por qué mencionas un orfanato? Porque tu hijo vivió allí durante 6 años. Elena lo miró fijamente como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué estás diciendo? Mi bebé murió casi inmediatamente después de nacer. Fue en la cabaña del bosque. No pude llamar a una ambulancia. No sé quién te dijo eso, pero tu hijo, junto con un conejito de peluche con el apellido Moreno bordado, mi apellido, han estado viviendo todos estos años en un orfanato. Me contaron que lo encontraron en una caja, envuelto rápidamente en un pañuelo de lana junto con ese conejito. Dios mío. Canalla. ¿Qué canalla? Dejó a nuestro hijo en un orfanato y me dijo que había muerto, que estaba frío como el hielo. Las lágrimas corrían por las mejillas de la chica. Gustavo puso en marcha el motor. ¿A dónde vamos? Preguntó Elena entre lágrimas. A mi casa.
Te presentaré a Vito. ¿Qué Vito? Tu hijo. Y el mío. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa mío? Primero lo adopté, pero luego resultó que soy su verdadero padre. Entonces, ¿por qué afirmas que este es mi hijo? El padre de mi hijo era ese idiota Diego. Por el camino, Gustavo le contó todo a Elena. Ella lloraba y literalmente se arrancaba los cabellos. ¿Por qué soy tan tonta? Se regañaba a sí misma. Tan fácilmente creía a ese idiota. Entonces, ¿qué pasa? Que regularmente llevo flores simplemente a una colina de tierra. Allí no está ni nunca estuvo la ceniza de mi hijo. Durante 6 años y 2 meses, solo he vivido con la esperanza de volver al bosque y sentarme en la hierba, llorar y hablar con mi hijo, a quien solo vi durante unos minutos. No, esto es monstruosamente injusto. Pero ahora todo estará bien. Espero que no estés demasiado decepcionada de que tu hijo no sea de Diego, sino mío. Gustavo detuvo el auto. Hemos llegado. Es difícil describir lo que sucedió cuando Elena vio a pequeño Vito. Es más fácil decir que hubo muchas lágrimas, abrazos y ternura. Quédate con nosotros, sugirió Gustavo. En tu lujosa casa me siento fuera de lugar. Sonrió Elena. ¿Eres alcalde o algo así? No, solo soy juez. Wow. Juzgas a las personas. Debe ser difícil. Yo definitivamente no podría hacerlo. Tienes razón. Es difícil, especialmente cuando hay tantas cosas corruptas, tantas mentiras en este mundo. Estoy pensando seriamente en cambiar de profesión. ¿Y qué planeas hacer? Preguntó Elena. Vito se durmió en sus brazos y ella lo abrazaba sin querer soltarlo. Qué ironía, Diego le quitó a este niño y a ella misma la alegría de estar juntos. Durante 6 largos años estuvieron separados. Elena no experimentó lo que es criar a un bebé desde el nacimiento, y Vito creció en un orfanato, en el mismo lugar donde creció su madre. A veces, el destino nos tiende trampas asombrosas. Quiero escribir libros, simplemente respondió Gustavo. ¿Qué? Dedicar toda tu vida a la ley y de repente escribir. ¿Y sobre qué tratarán tus libros? Bueno, sobre amor, por ejemplo. También quiero escribir algún thriller apasionante. Tengo mucho que contarle a este mundo, he visto tanto en la vida. Solo los procesos legales valen la pena. Los humanos son realmente criaturas sorprendentes, hacen cosas que ni siquiera podrías imaginar. Y yo nunca me convertí en artista, como soñaba desde niña, suspiró Elena tristemente. Lo serás. La aseguró Gustavo. El talento no puede desaparecer así como así. Encontré ese dibujo en la liebre. ¿Cómo lo hiciste? Oh, simplemente, lo dibujé con lápiz. Pero solo me viste durante 2 minutos. En aquel entonces, junto a la cerca. 2 minutos son suficientes para hacer un boceto, respondió simplemente la joven madre. ¿Tú dibujas? Sí, de vez en cuando, simplemente cojo un lápiz y trato de representar algo. Siempre he tenido que sobrevivir. Ah, si no me hubiera involucrado con Diego. Habría destrozado mi vida y la de Vito. No exageres, solo ha doblado ligeramente vuestra vida, pero se regenerará fácilmente, créeme. Lo superaremos. El corazón de Elena latía más fuerte. Ese nosotros era más elocuente que cualquier palabra. Nunca había tenido ese nosotros, solo era ella y un mundo grande y bastante hostil que no se apresuraba a mimarla, sino que a menudo le daba bofetadas e incluso una patada en el trasero. Gracias, Gustavo, dijo Elena con emoción. Si no fuera por ti, nunca habría conocido a Vito. Habría vagado por aquel bosque y llorado junto a la colina. Sabes, si no fuera por mi amigo José, que hizo un análisis de ADN en secreto, ni siquiera sabría que el niño es de mi propia sangre. Me quedé sin palabras cuando me lo dijo. Por cierto, él pensaba que yo ya lo sabía.
Sí, uno solo Vito estaba al tanto. Elena acarició la espalda del niño dormido. Los niños sienten mucho más que nosotros, los adultos. Elena se quedó a dormir en la habitación que Gustavo gradualmente estaba convirtiendo en una habitación infantil. Miraba a su pequeño hijo, que dormía plácidamente en la cama, y no podía apartar la vista. Pensaba en cómo vivirían ahora todos juntos. Después de todo, ella necesita confirmar oficialmente que es la madre de Vito. ¿Y Gustavo? Él es su padre. Solo pensar. Un encuentro fugaz hace a un hombre y a una mujer padres, y muchos no lo aprecian, no se alegran de lo sucedido, sino que incluso culpan al destino. Entonces, hace 7 años, Elena ni siquiera podía imaginar que su vida se desarrollaría de esta manera. ¿Vamos al club con nosotros hoy?, sugirió Lorena, la chica con la que compartían habitación en la casa de una anciana. Pero ibas a ir con Ricardo, se sorprendió Elena. Entonces iremos los 3 juntos, Lorena se miraba en el espejo. No sé. Los clubes nocturnos no son lo mío. Vamos. Nos divertiremos. Tal vez encuentres un novio. A pesar de todo, la amiga logró convencer a Elena para que fuera con ellos. Todo iba bien hasta que un chico invitó a bailar a Lorena. Ricardo montó un escándalo y salió del club precipitadamente, y Lorena corrió tras él, olvidándose de su amiga. Elena decidió quedarse. Se sentó sola en una mesa. Y luego apareció aquel guapo en traje caro y con tristeza en los ojos. La chica sintió como si hubiera pasado algo entre ellos. Antes nunca había sentido eso. Con Diego no era así. Simplemente se conocieron y empezaron a salir juntos. Al principio le pareció interesante que el chico siempre quisiera ir a algún sitio. Paseaban bajo la luna, iban a ver el amanecer en un pequeño parque o en la orilla del río. Pero luego toda ese romanticismo quedó atrás. Diego tenía su propia vida, amigos, casa, trabajo de mecánico en un garaje, y ella, Elena, poco a poco pasó a un segundo plano. Luego la chica se enteró de que estaba embarazada. Diego incluso entonces sugirió deshacerse del bebé, pero Elena decidió firmemente darle vida al niño, con él o sin él. Parecía que el chico había aceptado y se había resignado a la situación. A Elena ni siquiera se le pasó por la cabeza que esa persona pudiera cometer tal atrocidad. Por suerte, llevó al niño a un orfanato en lugar de abandonarlo en la carretera. Parece que aún quedaba algo de humanidad en él. Elena trató de no pensar en esos terribles eventos. Ahora tenía que pensar en su hijo, su pequeño niño que había estado privado del amor materno todos esos años. Ambos tenían que compensar lo que habían perdido. Elena se quedó dormida abrazando a Vito. No había sentido tanta felicidad desde hace mucho tiempo, desde el momento en que lo dio a luz en la cabaña del bosque, lejos de la civilización. Quizás podría decir que había sentido algo similar cuando estaba en brazos de Gustavo. Estaba un poco borracho, y ella misma no estaba del todo sobria, pero eso no significaba nada. Fue una buena noche juntos, muy buena. Vito, hijo, llama a papá para cenar. Gritó Elena a su hijo, que estaba dibujando en la sala de estar. Ahora, mami. El niño corrió al despacho de su padre. Entraron juntos en la cocina. ¿Qué es ese olor? Olfateó Gustavo. Carne con verduras, contestó Elena mientras se secaba las manos con un paño. ¿Y por qué no te conocí antes? Le dio un beso en el hombro. Habría comido esta delicia antes. No me adules, bromeó Elena dándole un golpecito en el estómago. María, tu cocinera, cocina maravillosamente. Sí, pero aún así no es lo mismo. ¿Terminaste aquel hermoso atardecer? Solo quedan unos pocos toques. ¿Y cómo va tu novela negra? Oh, está tan emocionante en estos momentos que me dan escalofríos. Estoy deseando leerlo. Seguro que lo harás, creo que en un par de semanas.
Pero tengo un 2 en español, dijo Vito de repente, mordiendo un trozo de carne. ¿Qué? Sorprendidos, dijeron los padres. Vito siempre fue un excelente estudiante. Ja. ¿Os lo creísteis? Vito se rió fuerte. Estabais aquí presumiendo, he escrito un ensayo, y yo estoy terminando un libro. Tengo que destacar de alguna manera. Eres un pilluelo, se quejó la madre. Anoche repasamos todas las reglas contigo. Pero, hijo, hay otras formas de destacar. Su padre le dio un golpecito en la cabeza. ¿Cómo? Preguntó el hijo, tomando un sorbo de jugo. Bueno, por ejemplo, construir una casa genial con bloques. ¿Eso es sorprendente? Cualquier chico podría hacerlo. No, no cualquiera. Podemos construirla juntos y luego decorarla con, digamos, conchas. Tenemos muchas conchas. Elena miró tiernamente a su hijo. No, mejor salgamos a pasear juntos después de cenar, propuso Vito. Así destacaremos. ¿Qué tiene de especial eso? Preguntó la madre. Que somos la mejor familia del universo. El niño extendió la mano hacia adelante, los padres hicieron lo mismo. Chocaron los puños. Era su ritual. Es genial que esos traviesos muchachos del hogar de acogida, que se burlaron cruelmente del pequeño Vito, le dijeran que el juez Moreno era su padre, quien lo entregó al hogar. Si no fuera por ellos, este mágico florero, el florero de la familia Moreno, no estaría floreciendo ahora. Queridos espectadores, si les ha gustado la historia, por favor, apoyen el vídeo dándole me gusta y dejando un comentario. Muchas gracias.